El poder de un testimonio, el poder de tener un testimonio. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ponme la placa nuevamente ahí para los de internet. Estaríamos hablando del poder de tener un testimonio. Estamos empezando el mes de agosto y oímos muchas historias desde que nos convertimos al Señor. Cada uno de nosotros tenemos una historia, sin duda tendrás una historia que pueda impactar a una persona o a muchas. Pero a partir del mes de marzo, de hecho desde enero que empezó este tema del virus a correr, hemos visto muchos testimonios. Hemos visto cosas sobrenaturales de personas que estaban con un pie en la tumba y sobrevivieron. Otras personas que no pudieron ser atendidas, dificultades de los hospitales, dificultades en las ciudades, en los países, con respecto a la economía, y que por alguna cosa bien rara, extraña, sobrenatural, pudieron enfrentar diferentes circunstancias. Hoy voy a hablar acerca del poder de tener un testimonio. Es muy importante como iglesia, le hablo a la iglesia, pero también le voy a hablar a las personas que no conocen aún al Señor Jesús. Han oído de Él, ¿quién no? Pero no le conocen como una persona que es su Salvador, el Hijo de Dios, y que nosotros caminamos en su palabra por el testimonio de Él en la cruz del Calvario y resucitando de entre los muertos. El poder del testimonio del Señor Jesucristo es poderoso con respecto a la cruz y con respecto a la muerte y con respecto a su tumba vacía. Y no solo eso, sino que su testimonio se extiende y se presenta a más de 500 personas por más de 40 días con pruebas, escúcheme, pruebas indubitables que Él era el que había muerto y ahora estaba resucitado. El poder de un testimonio. Este es un mensaje para todos los creyentes, y para el que no lo es, espero que hoy esta palabra llegue a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús pongo en tus manos la palabra, Señor. Mi vida la pongo, Señor, delante de ti, para que pueda yo recordar, Señor, la historia que tengo contigo. Tú y yo, Señor, hacemos historias. Tú y yo, Señor, siempre hacemos historias. Y también pido que los que nos escuchan por internet también puedan tener historias entre tú y ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos amén. O en Facebook ponemos like. Bien, testimonio es importante, tener un testimonio. Imagínese, pues para poder, por ejemplo, cuando hay un juicio, y imagínese esta escena. Vamos a imaginarnos una escena que usted tiene ahí enfrente de usted un juez. Este juez es el Padre. Vamos a representarlo con el Padre, nuestro Dios. Ahí está el juez. Tenemos también allí un huérfano que no tiene papá, que no tiene mamá, que no tiene propósito en la vida, pero necesita que alguien lo adopte, y ese huérfano es usted. Y entonces está un juez y hay un huérfano, pero el huérfano necesita a alguien que abogue por él con el juez. Y hay un abogado allí. Hay un abogado que pues va a estar hablando con el juez, ¿verdad? Por ese huérfano que necesita un papá. Y ese abogado no es Jesús en esta escena. Ese abogado es Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Quien escribió lo que vamos a leer el día de hoy. Él está abogando para que este huérfano, usted, tenga un tutor, alguien que le lleve la tutoría, porque el padre al final es el juez. Entonces hay un señor allí también, parado así esperando el fin de la sentencia, diciendo: yo quiero ser el tutor. Y ese tutor es Jesús. Jesús es el que quiere dirigir nuestra vida para acercarnos al Padre, ¿verdad? Y entonces hay un juicio. Ahora vamos a ver esta otra escena. Entonces, en un juicio, ¿qué hay? Bueno, en un juicio en un juicio de lo familiar, en un juicio de lo civil, o incluso en los juicios de lo penal. Bueno, tiene que haber testigos, tiene que haber pruebas, tiene que haber varias cosas allí, ¿no? Entonces allí tenemos de pronto en ese escenario algunas pruebas de por qué el tutor sí tiene la capacidad de ser el tutor.
de Jesús, de ser quien quiere ser nuestro guía hacia el Padre. Entonces, en este juicio imaginario que estamos teniendo allí, pues encontramos esta palabra testimonio. Entonces, lo que da testimonio es algo que evidencia la verdad, que trae por evidencia. Y en esa casa, en esa habitación con los jueces y todo eso, pues encontramos algunas evidencias. Y entonces imagínense que de pronto el juez dice: a ver, ¿qué evidencias tiene este tutor para poder saber que puede dirigir a este muchacho, a este huerfanito o a esta huerfanita a la presencia del Padre? Entonces allí de pronto hay ahí tirados alrededor de una mesa varios elementos, ¿no? Varios elementos de prueba. Había allí un bastón y una charolita donde una persona pedía limosna que no podía ver. Era un ciego y ya no lo era, ya no necesitaba pedir limosna, porque por alguna razón este hombre, el tutor Jesús, le sanó la vista al ciego. Entonces la evidencia era un bastón y un vasito para pedir dinero. Había también ahí un lecho ahí de un paralítico que ya no lo necesitaba. Había también allí, porque Jesús lo había también sanado, había evidencia, pruebas de eso. Había tal vez allí unas tinajas que quedaron unos rastros de vino muy delicioso, todavía olía esas tinajas con un buen vino, y ahí había una prueba también de que él hacía cosas sobrenaturales. Había diferentes pruebas allí, podemos encontrar en la Biblia muchísimos, las ropas de enfermos. Había allí también diferentes elementos en medio de todo eso. Incluso, por ejemplo, hasta podemos decir: ¿y esta canasta qué era? No, pues esta es la canasta de un muchachito que tenía unos peces y unos panes, pero se multiplicaron y alimentaron a 5,000, ¿verdad? Entonces había evidencia, ahí está la evidencia. Y bueno, entonces y podemos decir un montón de evidencias. Y entonces, bueno, ahora lo que se necesitaba era ahora testigos. Necesitamos testigos, testimonio. Y es por eso que es muy importante que usted, como cristiano, tenga bien definido cuál es su testimonio. No inventarse uno, sino que usar nuestras historias no para predicar, no, sino usar nuestras historias como testimonio de lo que Dios, el Padre, nuestro Dios, ha hecho por nosotros. Entonces, yo encontré algunas cosas importantes acerca de testimonio, y le voy a decir una definición acerca del testimonio. Testimonio es prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Es una prueba. Ahí estaban todas esas pruebas allí, y ahora necesitaban a un testigo. Entonces de pronto ya mandan llamar a un testigo. Mandan llamar a alguien ahí que estaba fuera del juzgado, ahí en los pasillos, a lo mejor esperando, nervioso, a lo mejor no, dar su testimonio. Entonces de repente el jurado y el juez y todos mandan llamar a un hombre. Mandan llamar a un hombre que tenía una historia de vida que no solo impactó a una persona, sino impactó a muchas. Tu testimonio puede impactar a una persona, y con eso es bastante, pero también puede impactar a muchas, dependiendo de la historia que tengas. Este hombre tenía una historia fantástica, y de pronto este juzgado manda llamar a Lázaro, un hombre llamado Lázaro. Y entonces se le pide que entre el testigo, y entonces el testigo entra a la escena. Entra a la escena y ahí aparece Lázaro. Ahí está este hombre de Betania. Normalmente decían de dónde era la persona. Si decían: pasa de Javier Loredo, de Tampico, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos son de Tampico? Aleluya, gloria al Rey de Reyes. Entonces Lázaro de Betania. Mire, Betania, que es donde Jesús también al final, el último lugar que pisó en la tierra fue Betania. Jesús ascendió al cielo afuera de Betania. Betania se encontraba a unos 3 kilómetros, 1.7 millas de Jerusalén. 3 kilómetros y medio, tal vez, a lo mucho. Estaba cerquita Betania. Y es importante que usted tome nota de esto, por lo que vamos a leer.
Betania estaba muy cerquita. Yo corro 10 kilómetros. Yo voy a correr y corro 10 kilómetros de bolón ping-pong. Claro, no empecé corriendo así de bolón, me bofeaba a los 100 metros. Pero Betania estaba bien cerquita. Entonces llega Lázaro de Betania y le pregunta el juez: a ver, ¿cuál es su nombre? Lázaro de Betania. Muy bien, muy bien. ¿Ha oído usted hablar de Jesús? ¿Quién no? ¿Quién no? O sea, todos hemos oído hablar de Jesús. ¿Quién no? A ver, ¿cómo lo conoció? Bueno, pues es que es mi amigo. Es amigo mío y también de mis hermanas, Marta y María. Es amigo mío, es amigo de ella. Y bueno, pues vivimos nosotros en Betania, está nuestra casa, y a veces Marta, María y yo pues lo recibimos, ¿verdad? Ellas se convirtieron a él. Y entonces, ¿cómo se convirtieron a qué? En creyentes. En creyentes. ¿Cómo que en creyentes? ¿En creyentes de qué? ¿Él qué? Es que él es el Hijo de Dios. Y se convirtieron en creyentes ellas, y por eso pues ahora todos estamos allí. ¿Y por qué creen eso ellas? Y usted también. ¿Por qué creen que sea el Hijo de Dios y que es el Salvador? Entonces seguramente Lázaro sonrió y volteó a ver a Jesús. Seguramente sonrió y híjole, ¿le contamos o qué? ¿Le decimos o qué? Y así tu historia y la mía. Muchas historias, tu historia personal, tu encuentro con Jesús tuvo algo emocionante que no debes de olvidar. Y hay un poder en tu historia. Hay un poder que puede impactar a una o a muchas personas. Lázaro seguramente se ríe, ¿no? Y bueno, pues vamos si me permite, señor juez, le voy a contar mi testimonio, ¿verdad? Si me permite, voy a contar mi testimonio. Y yo te quiero hacer una pregunta, iglesia, y amigo y amiga. Si hoy te estuvieras en el lugar de Lázaro y que te dijeran: a ver, dime por qué crees que Jesús es el Salvador. Dime ¿qué historia tienes con él? Te pregunto, ¿qué historia escogerías de todas las que tienes con Dios? Pero hay una, cuando le conociste, ¿qué historia contarías? Y hay un poder al contar una historia. Hay un poder para que otros también se convenzan y se conviertan en creyentes. Y es un grave error, Pastor Roy, es un grave error, Pastor Edgardo, y amigos y amigas que nos ven, que digamos: me convertí al cristianismo, dejé mi religión y me convertí en esta religión. No es eso, es me convertí en creyente, en que Jesús es el Hijo de Dios. No te va a gustar esta prédica, señor religioso, policía del evangelio, no te va a gustar. Pero la verdad, nos convertimos en creyentes, no de la iglesia evangélica, no, creyentes en que somos hijos de Dios, creyentes en que Él es el Hijo de Dios, en que Él es el Salvador. Creemos, ¿verdad? Entonces, imagínese, ahí está la historia. ¿Qué historia usaría usted? Y como le he dicho, todos tenemos una historia, y la de Lázaro es una historia extraordinaria, extraordinaria. ¿Qué historia contaría usted? Como dije, todos tenemos una historia. Hay historias que pueden impactar a alguien. Yo le he contado algunas de mis historias. Ya le conté la historia cuando yo me entregué a Cristo. Le conté mi historia cuando yo me tuve el llamado de ser pastor. Todavía ni me entregaba al Señor, en el 97, y estaba yo comiendo. Tenía como un éxtasis que no sabía. Yo nunca me he drogado, ni nunca he fumado, ni tomado, y yo no sé qué es eso, pero yo estaba como en un ambiente bien raro que no era el mío. Y de pronto, comiendo allí en caldo de res, volteó al árbol de afuera de una ventana que tenía en mi casa y vi unos pajaritos, unos gorriones apareándose. Y yo dije, a la que fue mi esposa, le dije: oye, ¿cómo aprendieron eso? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó? Y me quedé yo así, y de pronto dije así: voy a ser pastor, voy a ser pastor, voy a ser pastor. Y yo hasta todavía en el 97, yo me convertí en el 99. Y hay una historia detrás de eso. Le he platicado mi historia con Pastor Roy allá en Chiapas, comiendo mangos. Le he platicado historias en donde hemos enfrentado la muerte, hemos enfrentado la acusación, muchas cosas que no quiero meterme ahorita en mi testimonio, porque tengo el de Lázaro aquí al frente para usted. Entonces imagínese, ¿qué historia contaría usted? Ahora, lo que sí le digo es que tu testimonio, el poder de tu testimonio es que ese testimonio puede influenciar a alguien. ¿A qué? A que crean en el Hijo de Dios. Pero también puede afectar a muchos, a todos, como en el caso de Lázaro. El testimonio de Lázaro era un testimonio
para todos. No era solo para él, era para muchos. Y entonces tiene que comprender que a veces un testimonio no tiene usted que inventarle nada. Si es pequeño, cuéntelo, porque a una persona le bendecirá. Y si es grande, cuéntelo, porque a muchas personas le bendecirá. Pero no le ponga, como decimos en México, crema a los tacos. Sea genuino con su testimonio. Deje que Dios sobre, porque lo que usted piensa que no, le voy a aumentar algo para que la gente se impresione, no le va a impresionar, porque la mentira siempre sale a flote. Diga lo que verdaderamente es. Entonces, como veremos, vamos a ver la resurrección de Lázaro, que no fue solamente un momento de resurrección y ya se le dio una oportunidad a él, sino que había un gran testimonio y una historia extraordinaria. Número uno, en esta historia podríamos decir que titularla como con una chancla en la tumba. Si tuviera una película de este testimonio, le voy a contar mi testimonio en partes. La primera, con una chancla en la tumba, o guarache, o si lo quiere decir más fino, sandalia. Con una chancla en la tumba. Y siempre tal vez Lázaro continúa su historia, ¿verdad? Continúa como testigo. Entonces vamos a leer la palabra de Dios primeramente, dejarnos de la fábula, que esta es una historia. Lo del juzgado es para una ilustración. Si usted ya está diciendo, mira, el pastor no predica, mira nomás el ridículo, ese pastor Loredo es ecuménico porque se viste de negro y no sé cuántas cosas. Ay, hermano, amigo y amiga, la verdad me he visto de negro porque engordé y no tengo otra ropa, y además como sudo mucho no se me nota tanto el sudor. La palabra de Dios que vamos a leer hoy, la historia de Lázaro, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Y dice la palabra de Dios: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. ¿Cómo estaba? Enfermo. Tal vez alguno de sus amigos, usted está enfermo, algún familiar suyo está enfermo. Estaba enfermo y vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Está muy enfermo. Esto es impresionante, es una historia impresionante. Y entonces le dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba, casi a 3 kilómetros de allí, 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, o sea, maestro, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irías allí de nuevo? Ay, Dios mío, esto me suena familiar, pastor. ¿Irías allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pues pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Y por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. A veces Dios nos tiene que hablar clarito, ¿no? Ya cásate. Y no, Señor, una muestra. Mi hijo, ya cáses. Señor, mándame una señal. Ya sé. A veces Dios tiene que hablarte clarito, ¿verdad? Entonces les dijo: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. ¿Cuántos días llevaba muerto? 4. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro,
pero María se quedó en la casa. Marta, la que salió corriendo al encuentro, le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Así a veces hablamos nosotros a Dios, ¿no? Como que le queremos culpar de algo. Señor, esto. Y luego te acuerdas que es Dios. Pero pues tú eres Dios y hágase tu voluntad, ¿verdad? Y entonces dice, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió María. Sí, resucitará cuando resuciten todos los que en el día final, ya sabes. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y luego hace una pregunta: ¿lo crees, María? ¿Lo cree usted? ¿Cree usted este testimonio de Jesucristo que está hablando como testigo? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído y tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. María es la otra mujer, ¿se acuerda? La que derramó un perfume de alabastro muy caro. Esa. Bueno, Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en un lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolando a María, como digamos como el funeral, el velorio, la vieron salir con tanta prisa que creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras. A veces culpamos a Dios y casi todos decimos lo mismo cuando algo no sucede como tú querías. Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior. No lo mostró, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Esto es hermoso. Las personas que estaban cerca dijeron: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que ya murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le acababa de preguntar si creía. Wow. Así que corrieron la piedra de un lado hacia un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente. ¿Ve? Testimonio. Lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Amén. Qué historia tan tremenda. Estaba con un guarache en la tumba. Este hombre ya estaba allí con un pie en la tumba. Y es increíble esta historia porque así como ocurrió con Lázaro, también ocurre con muchos de nosotros. Pero aquí vemos cosas muy interesantes. Estaba con sus hermanas. Tal vez Lázaro, volvemos al tema del juicio, imagínese allí, pues siguió su comentario, bueno, su testimonio: miren, yo soy muy enfermizo, padecía una enfermedad y de pronto pues empecé a enfermar. Mis hermanas me estaban cuidando y me decían: pues todo va a estar bien, todo va a estar bien, ya el pastor está orando por ti. Jesús no, ya le mandamos a avisar que venga. Ah, sí, ya va a venir Jesús a orar por ti y vas a sanar. Ay, qué bueno. Y Lázaro, pero pues testificando, de pronto pues me empecé a sentir más mal. Y al otro día pues el dolor en el pecho. Y al otro día pues me querían entubar. Pero yo dije: espérame, pues ¿cómo? ¿Verdad? Y sentía temor.
Entonces de pronto, bueno, pues yo empecé a ver todo medio borroso, y yo les decía cada vez que entraba alguien a la habitación a verme, como yo ya veía medio borroso, yo pensaba, ¿es Jesús? No, no es Jesús, hombre, es el pastor Roy. Hombre, ¿es Jesús? No, es el pastor Loredo. No, hombre, no trae nada, es a Jesús. Y no venía Jesús, y de pronto una ambiente de expectativa empezó a sentirse tristeza. Porque cuando ves que Dios no hace algo a tu favor, cuando ves que estás esperando algo de Dios y no llega, empiezas a sentirte abatido, empiezas a sentirte cansado, empiezas a sentir, ¿dónde está Dios en esto? ¿Verdad? Y entonces él te estaba testificando y diciendo, bueno, pues lo que pasa es que empecé a sentirme más mal, y una noche sentí una presión en el corazón que ya no podía más, ya no podía respirar. De pronto empecé a oír las voces bien lejos y no llegaba al Señor y no llegaba a Jesús. Y el juez dice, pero llegó. No, no llegó. ¿Cómo que no llegó? No, no llegó. ¿Y estabas enojado? Pues no tanto enojado, estaba más bien desconcertado. No entendía qué estaba pasando. Seguramente lo habrán apresado, seguramente habrá pasado algo. ¿Por qué no vino Jesús? Era mi amigo, dormía en mi casa. Y yo me estaba así como que confundido. ¿Por qué no venía? Y luego, ¿qué pasó? Bueno, una noche desperté con el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Y me quise sentar, pero no podía. Y mis hermanas llegaron y me agarraron de la mano, y oí que pronunciaban mi nombre y decían Lázaro, y cada vez oía Lázaro, ten fuerza. Y él se oía más lejos. Y de repente sentí como si una paz, como que estaba dormido. Y ya no supe, hasta que de pronto vi una luz así muy grande. Y caminé hacia afuera, me levanté donde estaba, no podía caminar, y me asomé y había como medio círculo de gente, así todos así con la cara así para enfrente, viendo. Y yo pensé que estaba dormido. Esto es importantísimo, iglesia, porque hay muchas personas que necesitan escuchar nuestras historias. A veces nos agarramos a darle de bibliazos a la gente, y está bien, hay que compartir la palabra. Pero a veces una historia puede hacer que una persona crea. Una historia verdadera. La historia de Lázaro era una historia extraordinaria. Estaba casi muerto. Y mire qué le dijo Jesús cuando oyó que Lázaro estaba enfermo. ¿Qué quiso decir con lo que declaró? ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando le dicen a Jesús, Lázaro está enfermo? Así que las dos hermanas enviaron un mensajero: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y Jesús dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Hace unas semanas me habló por teléfono una mujer, amiga mía, esposa de un muy buen amigo mío, y me dijo, pastor, mi esposo está enfermo, esto y el otro, y necesito arreglar mis cosas, arreglar los papeles, la herencia de esto y lo otro. Y yo le calmé, le paré la conversación, y le dije, no ha llegado la hora de tu marido por causa de ti y de tus hijos. No ha llegado la hora de tu. Y empecé a quitarle ese pensamiento, ¿verdad? Hoy podemos testificar que mi amigo estaba con una chancla en la tumba, pero hoy está con las dos chanclas en su casa y está a punto de invitarme a una carne asada. ¿Me estás escuchando, ingrato? Porque hay un testimonio poderoso en eso que nos va sucediendo, en eso que va pasando, en eso que va ocurriendo. ¿Qué decidió hacer en respuesta a esa noticia Jesús? A ver, ¿qué hizo? ¿Fue corriendo 3 kilómetros como el pastor Loredo ahí? Aquí voy corriendo. No, Jesús decidió quedarse todavía. Decidió quedarse porque el testimonio que iba a suceder con Lázaro no era para uno, sino para muchos. Hay testimonios para todos, pero este era un testimonio para muchos. Era un testimonio para muchas personas. Así que, pues imagínense cómo estaba. Ahora también piensa en Marta y María. ¿Cuándo fue la última vez que usted cuidó de un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una vigilia, que oró toda la noche, toda la madrugada por un familiar enfermo? Porque Marta y María estaban allí orando por su hermano, clamando a Dios, esperando. ¿Cuántos días? 2 días. Y luego ya tenía otros 2, 4 ya de muerto, y no había llegado Jesús. Así que es muy importante esto que le estoy compartiendo, porque lo que viene para Palabra de Vida es exactamente eso. No hay campañas masivas ahorita, no hay conciertos, no hay nada de eso, pero sí hay el poder de un testimonio uno a uno. El poder de compartirle a tu amigo de la prepa que ya no lo ves. El poder de compartirle a un amigo de la universidad que solo está online. El poder de un amigo de la secundaria, que le puedas compartir qué es lo que Dios ha hecho contigo y no cuánta Biblia sabes.
entonces, ¿cómo terminó esta situación? Bueno, es una historia maravillosa, pero Jesús habla. Jesús habla. Entonces volvemos ahí a la escena del juicio. Y entonces, ¿estaba en paz? O sea, ¿cómo? ¿En paz qué significa eso? Bueno, es que yo estaba como si estuviera durmiendo, descansando, tranquilo. Y escúcheme, iglesia, todos los que han muerto, aquí tengo ahorita Mili, que canta conmigo, su mami murió hace unas semanas, esposa de Rubén, que está en la cámara. Por aquí andan, no es que no veo por la luz. Y ellos murieron en Cristo. Ellos murieron en Cristo. Y eso nos trae un testimonio, que ellos resucitarán de entre los muertos. Pero también tenemos testimonios que esta semana se los vamos a poner ahí en video. Tenemos a Nubia y su esposo también entraron juntos al hospital Pumarejo. Los dos tenían el virus. Pepe, su esposo, se fue a la presencia del Señor, y Nubia hoy ya está completamente sana. Mire, qué testimonio tan tremendo. Y tanto el testimonio de Pepe puede hablarle a muchas personas, como el testimonio de Nubia puede hablarle a otras. La hermana Ruth Cardona ya está fuera también del COVID. Y muchos amigos y amigas más. Tal vez usted tenga una enfermedad diferente, como el cáncer, una leucemia, una dificultad que tiene. Su economía está muriendo, su economía está con una chancla en la tumba, su relación de matrimonio está con una chancla en la tumba, su expectativa como joven que tenías: voy a estudiar una carrera, voy a jugar fútbol americano, voy a estudiar judo, ya no se puede ahorita, y cambió tu expectativa. Pero hay una historia fascinante en medio de todo este testimonio. Entonces le preguntan a Jesús, bueno, y a Lázaro, perdón, ¿qué pasó? Bueno, pues Marta te puede contar los detalles, porque yo ya no estaba, yo ya estaba muerto. Y entonces Marta podría testificar, ¿ve? El testimonio. No, pues Marta podría decir: no, pues lloramos, el grito de ahí en la habitación: Lázaro murió, los amigos, las amigas lloraron, la familia, fuimos a ver lo del funeral. Qué terrible es eso. Es algo que no queremos vivir, pero tendremos que entender y enfrentarlo. Pero no es lo mismo enfrentarlo sin la oportunidad de saber que somos de Cristo, que no tener a Cristo, porque ellos no tienen esperanza. El que muere sin Cristo ya no tiene esperanza. Lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que pues Marta hizo el funeral, llegaron los familiares, los amigos, pues desde diferentes lugares, y me pusieron en la tumba. Y entonces le preguntan: bueno, ok, Lázaro, ¿y fue Jesús a tu funeral? No. No fue. No. Cuando supo que me habían sepultado, esperó 4 días nomás, esperó. Estaba a 3 kilómetros. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no vino a orar por mi hermano? ¿Por qué no vino al funeral? Y empezamos a culpar a Dios y a hacer muchos porqués. Seguramente le preguntaron: bueno, ¿y por qué no fue a su funeral? Y Lázaro seguramente volteó a ver a Jesús, ¿verdad? Y ninguno habló, nada más se rieron, así como que: ay, Dios. ¿Y qué pasó después? No, pues oí su voz. ¿La voz de quién? Pues la de Jesús. Pues no, que estaba muerto. Sí, lo estaba. Pero entonces, ¿cómo escuchó la voz de Jesús? Porque la única voz que puede escuchar un muerto es la voz del Señor. Y la voz de los muertos en Cristo escucharán cuando Dios diga: levántense, levántense, salgan fuera, resuciten. Los muertos pueden oír la voz del Señor. Los muertos pueden oír la voz del Señor. Así que, ¿escuchó? Entonces le dicen: bueno, ¿cómo puede un hombre muerto en una tumba oír la voz en persona? Pues no la oyen. No la oyen. Pero los muertos solo escuchan la voz del Señor. ¿Y qué le dijo? No dijo nada. ¿Cómo que no dijo nada? No dijo, gritó. O sea, no dijo algo: ¿sabes qué? Oye, discúlpame, Lázaro, sal fuera, No, dijo: ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Gritó una voz. Yo escuché esa voz, yo estaba bien dormidito. Es como cuando te levantan de una siesta. Y me desperté y estaba yo envuelto. Y así como que ahí no, el acusador ahí, no, a mí se me hace que
que no. A ver, ¿hubo testigos de eso? Y Lázaro se había reído. Pues no muchos, unos 100. Toma la cacheta. Porque su testimonio, hermano, tu testimonio, la gente lo está viendo. La gente ve tu determinación, la gente ve tu fe, la gente ve tu fuerza, la gente ve en tu escasez cómo adoraste a Dios, la gente ve que en tu pecado cómo te arrepentiste y cómo Dios te está levantando. La gente puede ver eso y son testigos. Son testigos. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Así que es muy importante tener historias extraordinarias. Por eso tenemos que leer la Biblia, porque una historia tuya puede acoplarse perfectamente a historias de la Biblia, de hombres y mujeres que también padecieron como tú. Finalmente Jesús vino al sitio donde estaba sepultado Lázaro, gracias a los esfuerzos de un amigo que se preocupó lo suficiente como para transmitirle al Señor la noticia. Este amigo un amigo que pues que nada. Mire lo que dice la Escritura. Volvemos ahí a capítulo 11, versículo 2. Dice: María, la misma mujer que en el tiempo después derramó perfume costoso sobre los pies de Jesús, lo secó con su cabello. Su hermana Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas enviaron un mensaje. Ahora, no hay mensaje sin mensajero. ¿Quién fue a darle ese mensaje a Jesús? ¿Quién tuvo la valentía de ir? Alguien que le iban a confiar esto, era de vida o muerte. Se lo iban a confiar a alguien confiable, a alguien que no se iba a distraer con el TikTok, a alguien que no se iba a distraer con el Instagram, a alguien que no se iba a distraer con la plática de la vecina, a alguien que no se iba a distraer. Le iban a confiar eso a alguien confiable, que entendiera la amistad entre Jesús y ellos. Y no sé, Pastor Roy no dice quién es, pero era alguien anónimo. Y ese anónimo son amigos, son los hermanos en Cristo, somos nosotros, son los que oran allá afuera del Hospital Pumarejo y que no buscan el aplauso de nadie, y que no buscan aparecer en las fotos de nadie, y que no buscan nada, y oran por gente que ni conocen, porque gracias a Dios ya nadie de Palabra de Vida está en el hospital. Y siguen yendo, y llevan días y días y días yendo. ¿Quién es ese amigo? ¿Serás tú? ¿Has sido alguna vez tú como ese alguien que fue a hablar con Jesús? Mira esta mujer que me habló por teléfono. O sea, cuando metieron al hospital a este amigo mío, me habla a mí, como dándome un mensaje: Javier, ora por mi marido. Estaba hablándole a alguien confiable, a alguien que daba testimonio, que tiene una historia. Y usted tiene que tener una historia con el Señor. Usted tiene que tener una historia. Sus hijos tienen que tener una historia, un testimonio. Así es que este amigo se preocupó lo suficiente como para decirle al Señor la noticia y los anhelos urgentes de sus familiares. No siempre sabemos por qué Dios se demora en responder nuestras peticiones, pero te puedo asegurar que podemos confiar en que Dios tiene en su control todas las cosas y lo hará en su tiempo. Hoy lo cantamos: yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Ve. No sé cuánto va a tardar en hacerlo, pero sin duda llegará. Todo cambia cuando escuchamos la voz de Jesús. Aquí cambió la historia de Lázaro, solo por escuchar una voz. Escúcheme, solo por escuchar una voz. Y cuando escuchas una voz, o escuchas temor o escuchas ánimo. Ten cuidado de las voces que escuchas. Ten cuidado de las voces que escuchas. Escucha la voz de Jesús. Y cuando escuchas la voz de Jesús, algo cambia. Y Lázaro, algo cambió. Pasó de muerte a vida. Se los dije hace varios servicios. El Señor no cambia a gente mala en gente buena. El Señor transforma gente muerta en gente viva. Así que nuestras historias de lo que Dios ha hecho por nosotros sirven como testimonios poderosos de la bondad de Dios. Nuestras historias, el que perdonó un adulterio, el que perdonó un robo, el que se arrepintió de un robo, el que transformó su vida en la prisión, el que comió mangos allá en un estado alejado, el que oró allá arriba en un monte y diciéndole a Dios: Señor, si me das mangos, no sé lo que te voy a dar, mangos, y le dio mangos.
¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Nuestras historias van a impactar a muchos o a uno, aunque sea, pero ese uno no sabes lo que Dios puede hacer en la vida de él. Entonces tenemos que tener aquí este embajador. Un embajador es un representante. Este fue el mensajero que enviaron Marta y María. Marta y María no podían ir a hablarle a Jesús. Ellas estaban en el funeral, estaban en los preparativos, estaban en las cosas, estaban llorando. Pero porque bueno, más bien en el funeral no, pero es que hay quien ya mató a su ser querido. Ay, pastor, o sea, es que le pido que ore porque pues ya mi marido o mi esposa o mi hijo, mi tío, mi abuela, pues es que ya está entubado ya, y vamos a orar para que pues Dios lo tenga en su gloria. Espérame, si no está muerto. Este embajador tiene que ser alguien que comparta esa palabra. Ellas mandaron a decirle a Jesús, verso 3, mandaron a decirle. Usted tiene que tener gente que interceda por usted. Tiene que tener personas, rodearse de gente de fe, ¿sí o no? Así es que la pregunta ahí vino de Marta y María. Habrían ido ellas mismas, pero no se podía. Así es que no se escogió cualquier persona, y no cualquiera podría lograrlo. En una petición sencilla, sacar a Jesús de lo que estaba haciendo. O sea, Jesús, deja de andar evangelizando por el mundo para que todos se conviertan y que todos sean salvos, para que vengas a orar por mi familiar. O sea, no era algo como que oye, pues nada más deja tus conciertos y tus giras y deja todo para que vengas a mi casa a orar por mí. O sea, no era sencillo. Pero el Señor escucha. El Señor escucha, ¿sí o no? Entonces, ese alguien llevó la petición. Ese alguien descendió a emprender un camino. Ese alguien acudió a Jesús en el nombre de Lázaro. Acudió a Jesús. Y debido a que ese alguien fue, Jesús respondió. ¿Has sido tú alguna vez ese alguien? ¿Has sido tú ese alguien que ha ido a pedir por otros y no para ti? Ahí hay testimonio en eso también. Este amigo sin nombre de María y de Marta, porque pues no digo, sí tenía un nombre, pero no está en la Biblia, sirvió como un representante, un embajador para entregarle a Jesús este mensaje. Y la iglesia debe ser así. Debemos ser embajadores. Las personas nos van a preguntar: oye, ¿cómo es que estás tan fuerte? ¿Cómo es que resististe la muerte de tu mamá, de tu papá, de tu amigo, de tu amiga, de tu empresa que se cayó? ¿Cómo le hiciste para mantenerte firme y no cerrar la iglesia? Porque ya no hay dinero para la renta del edificio, para esto, para el otro. Pastor, no te caigas. Esto, o sea, eres tú un representante. Ahora fíjese lo que dice en el versículo, déjame ubicarlo. ¿Qué dice el mensaje? Dice: Señor, el que amas está muy enfermo. En la Reina Valera, el que amas. El que amas. Esto es lo que ¿cómo le dice el mensaje? El que amas, tu amigo, tu gran amigo está enfermo. En la traducción viviente dice: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Tu querido amigo. Esa es una frase tremenda, ¿eh? Y aquí hay oración. En las palabras ahí está el poder de la oración, el poder de hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Yo me acuerdo cuando en 2015 pasé dificultades tremendas. Usted sabe, yo estuve casado con una mujer maravillosísima. Y ya finalmente se fue, ok, ya se fue. Pero yo pensé que se me caía todo. Y entonces yo venía al altar. Y de hecho el pastor Roy de ahí captó la canción de Cantaré de nuestra producción, Lo Verás Llegar, que está en Spotify, Amazon y Google Play y todas esas, Gol. Pero yo le decía: Señor, fíjate cómo oraba: Señor, tú me llamaste. Esto está afectando tu reino en mí, tu propósito en mí. Levántame, porque esto está afectando al que amas, y a mí me amas. Y el Señor te ama a ti. El Señor te ama a ti, iglesia. El Señor te ama a ti. Entonces tienes que hablar con Dios. Y el poder de la oración, en otras palabras, no depende de quien hace la oración. No dependía del mensajero: Señor, el que amas está enfermo, sino de quien recibe el mensaje. Entonces Jesús contesta: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte.
al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y eso es lo que yo me acuerdo que en automático le dije a mi amiga que me llamó: no ha llegado tu hora, no ha llegado la hora de Él. No necesitarán por ahora una herencia y ver el tema de la familia y ver no será así. No ha llegado. Y no lo dije porque yo sea el Señor, sino cuando uno está conectado con Dios, uno sabe. El Señor pone, no es que sepas, el Señor pone las palabras que han de salir por tu boca. Entonces, el que amas. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. El maestro oyó esa petición. Jesús detuvo todo lo que estaba haciendo, tomó nota de las palabras. Dios escuchó el mensajero anónimo. Y tal vez tú te sientes anónimo. Pues yo, ¿quién soy para Dios? Pues ni ministerio tengo, yo no aparezco en cámara, yo no hago aquello, yo no voy al otro, yo no doy de comer a los pobres, yo apenas puedo con mi alma. Pero escúchame, el Señor te puede escuchar y detiene todo por escucharte, porque te ama, porque tú eres, escúchame, tú eres el que Jesús ama. Tú eres la que Jesús ama. Tú eres. De tal manera amó Dios a todos, al mundo, pero en el mundo no lo amó a Él. Él envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y tú eres el que Dios ama. Y no se trata de hacerse soberbio, no, al contrario. Hay una humildad en medio de eso, de saber quién eres en tu identidad. Y a mí el Señor me ama. Yo no sé a ti, a mí el Señor me ama. ¿A ti te ama el Señor? Aunque estés pasando como Lázaro, aunque estés pasando escasez, aunque estés ore y no llega Jesús, debes de tener en cuenta que tú eres el que el Señor ama. ¿Habría respondido Jesús si el mensajero no hubiera hablado? Si el mensajero no hubiera dicho nada, nada más hubiera parado ante Jesús y Jesús, no lo sabemos. No lo sabemos, porque Él lo sabe todo. Pero lo más seguro es que no, porque a Él le gusta escuchar las peticiones del corazón. Y tienes que clamar a Él, tienes que buscarlo a Él. Recuerda tu historia con Él. Recuerda tu historia con Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos, póngame un amén. Amén, pastor. Ya voy a terminar. ¿Te está haciendo de bendición esta palabra? Pero que sí. Falta media hora nomás. No es cierto, no sé ni cuánto me queda. El tiempo se me está acabando, pero vamos a ver. Entonces, pues duró enfermo. Ya tenía un representante. Si alguien llevó el mensaje: el que amas está enfermo. Dile a tu Dios: Señor, mi mamá, la que amas, está enferma. Señor, mi patrón con el que trabajo y del que gano yo dinero, su empresa se está cayendo a pedazos. Ayúdalo, Señor. Y déjame orar por él, para que por testimonio de mi oración él pueda creer. Hay un poder en el testimonio, hay un poder en testificar. Tenemos un Marcelino Carranza que también estaba con una chancla ya estaba también allí. Y no solo él, sino el enemigo quiere llevarse a su familia. Su hermano también estuvo allí, acaba de ser dado de alta también. ¿Gracias a qué? A que alguien desconocido se para fuera de la banqueta del Pumarejo y están orando. Alguien. ¿Quién? Alguien sin nombre. El que amas, el que amas, el que amas. Wow. Es que Jesús siempre responde a la solicitud. Él respondió a Marta y a María porque alguien acudió. No hay cosas secundarias en el reino de Dios. Siempre es, el Señor siempre nos va a dar un lugar importante. Un lugar importante. Y aquí hay lugares, hay diferentes lugares. Hay lugares muy hermosos, hay paisajes. A mí me gustan los paisajes, me gustan las montañas. Pero hay montañas horribles. Hay montañas espantosas. No sé si usted ha visto El Señor de los Anillos. A ver, ¿cuántos han visto El Señor de los Anillos? De los que están aquí en la iglesia, aquí en el edificio, los poquitos. Levante la mano. Ándele, es el diablo, eso, te vas a ir al infierno. Roy tiene hasta todas las películas ahí.
en El Señor de los Anillos hay una montaña y está horrible, está bien fea, ¿sí o no? Hay montañas horribles y hay montañas que parecen así, hasta el nombre así, la montaña de la muerte, así le ponen. Porque hay lugares horribles. Y Lázaro estaba así en el borde de esa montaña. Lázaro estaba ahí en un lugar terrible, en el cañón de la muerte, desolado, ahí hueco, solo, agrietado, sin vida, seco, un sol terrible, un calor, ay, horrible ahí. Pero a lo mejor usted también ha estado en ese lugar, y no solo por la enfermedad, sino por la angustia, la depresión, a punto del suicidio, a punto de morir de anorexia, de bulimia, a punto de ser asesinado por algún sicario, por alguna circunstancia. Tal vez usted tiene una historia, escúcheme, usted tiene una historia. Pero si esta historia lo trajo a Cristo, entonces se llama testimonio. Testimonio de lo que lo llevó al Señor. Es que Marta estaba en ese cañón, estaba desilusionada, su hermano murió. Y entonces ella, en ese cañón de desesperación, en esa montaña terrible, se encuentra con Jesús. Mire, imagínese que usted se va al cielo porque usted es cristiano, y que de repente llega Jesús y lo ve. Imagínate la presencia de Dios ahí, que usted está viendo a Jesús así: Javier, y yo: Señor, ¿por qué no me mandaste dinero para esto, para construir más, para ayudar gente? Ay, Señor. O sea, a veces en esa desesperanza renegamos de Dios. A veces, como Marta y María: Señor, si hubieras venido antes, si hubieras. Le estaban echando a Dios una carga, una culpa. Pero seguramente vieron el temple de Jesús y la cara que tenía de amor. Y bueno, pero tú, pues tú tienes palabras, Dios hace todo lo que tú le pides. O sea, tú y Dios son uno. ¿Te ha ocurrido eso? ¿Te ha ocurrido eso? ¿Te ha ocurrido? Porque algo acerca de la muerte nos hace acusar a Dios de traición. Si Dios nos hubiera ayudado, si Dios hubiera hecho algo por mi pareja, si Dios hubiera hecho algo por mi hijo, pero no lo hizo. No, sí lo hizo. Dio a su Hijo único para que se conviertan en creyentes y que tengan vida eterna. Y aunque la muerte viniere, la muerte está vencida. ¿Ve? Si Dios hubiera hecho algo. Y eso nos hace acusar a Dios, como: me traicionaste, Jesús. Fuimos tus amigos, te abríamos la casa, dormías con nosotros, estabas a 3,5 kilómetros. ¿Qué te costaba venir? Aunque sea el funeral. Pero no, Jesús no lo hizo, porque había un gran testimonio que estaba por ocurrir. Después de todo, si Dios es Dios, Dios es Dios, en cualquier parte tiene que ser Dios, ante la muerte también. Y mire, la psicología te puede ayudar. Ahorita estos días hay personas que me han llamado: oiga, pastor, un psicólogo para esto, para lo otro. Pues sí hay psicología, pero pues el psicólogo te puede ayudar pues en la depresión, te puede ayudar en algunas cosas, puede lidiar con ello. Las palabras de ánimo pues pueden luchar contra el pesimismo. La prosperidad pues puede manejar económicamente el hambre y las necesidades. Sin embargo, solo Dios puede lidiar con el problema supremo del ser humano: la muerte. Solo Dios. Solo Dios. Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Solo Jesús. Y solo el Dios de la Biblia se ha atrevido a pararse en el borde del cañón de la muerte para ofrecer respuesta. Así que esto es maravilloso, esto es hermoso. Apocalipsis 1:18 dice: yo soy el que vive y tengo las llaves de la muerte. Jesús. Es que aquí cambia todo con Lázaro. Aquí cambian las cosas, se mueve todo. Y Jesús no estaba enojado con Marta. Tal vez fue su paciencia la que hizo que ella cambiara de tono, ¿verdad? De frustración, de: Señor, ¿por qué? Si hubieras venido. Pero yo sé que ahora aún Dios te dará todo lo que pidas, se lo dijo. Entonces Jesús hizo una de esas afirmaciones
De esas que o te ponen en el trono de la gloria o te dicen vete al manicomio, ¿verdad? O sea, porque cuando uno tiene problemas y acudes a alguien y luego alguien te dice en el nombre de Jesús tú vas a sanar y que quién sabe qué, y te profetizan algo, o lo mandas al manicomio y dices está bien loco porque no tienes fe o porque no proviene de Dios esa palabra, o te llevan a la misma presencia de wow, esta persona oró por mí y sucedió. Así es que es algo increíble lo que ocurre ahí. Le dice Jesús, tu hermano resucitará y volverá a vivir. Ella no había interpretado bien, sí, cuando los muertos en Cristo, sí, ya entendí. No. No pierda de vista el contexto de lo que está hablando Jesús. Ahí está en un escenario, Él va a resucitar. Él va a resucitar. Sin embargo, Jesús no termina de hablar y mirándola así fijamente le pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Por eso cuando repito 1 Tesalonicenses 4:16, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, ¿crees esto? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿crees eso? Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados para estar con ellos en las nubes. ¿Crees esto? Y estar con el Señor. ¿Lo crees? Yo te quiero preguntar si usted tiene un lugar en esa mesa. La primera pregunta es: en la cena de las bodas del Cordero, ¿usted está seguro que si muere el Señor le resucitará para salvación? Si no está seguro, no espere a que muera, porque ya no hay oportunidad después de morir. Esto lo enseñó Jesús para que todos creyeran, y muchos, dice, se estaban convirtiendo a causa de ese gran testimonio. El poder de tu testimonio lo vas a tener que poner en práctica estas semanas. Vamos a trabajar con eso, y yo voy a dar las herramientas en la iglesia para capacitarnos y formarte un esquema de poder en medio de cómo compartir tu testimonio. Pero si tú no tienes a Jesús en tu corazón y entonces mueres, solo los muertos en Cristo resucitarán para salvación. Hoy usted puede entregar su vida al Señor. Jesús vino para morir por nuestros pecados. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Lo crees? Nadie va al Padre si no es por medio de Él. ¿Lo crees? Él tiene las palabras de vida eterna. ¿Lo crees? Él puede levantarte en medio de toda circunstancia que estás. ¿Lo crees? Él puede perdonar todos tus pecados. ¿Lo crees? Hay un testimonio glorioso. Y ahorita algunos están pasando por la transformación. Todavía no llegan al cierre de su historia. Tu matrimonio todavía no se ha completado, no se ha firmado. Tal vez usted no está establecido. Tal vez usted está pasando una leucemia, un cáncer, una intubación. No sé qué esté viviendo. Lo que sí sé es que Dios escucha sus oraciones, y que Dios le ama, y que Dios quiere levantarte. Que Dios quiere levantarte, y a lo mejor no has visto el final del testimonio, pero espera lo suficiente en el tiempo de Dios, y entonces tu historia se convertirá en testimonio. Y el final de esto es volver a la sala de la audiencia, y entonces está el juez allí, y está el hombre que quiere adoptar a ese niño, a este huérfano que somos tú y yo. Están todas las evidencias ya puestas allí, y ahora está allí Lázaro terminando su testimonio. Termina de testificar diciendo que Jesús lo levantó de entre los muertos, y que ahora incluso hasta fui a una cena. Y muchos se están convirtiendo, tanto que por eso lo quieren matar. Por eso la familia luego nos odia a veces de repente, porque nos salvamos y no te entienden. Y no que te quieran matar físicamente, pero quieren matar tu fe. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Usted manténgase en la fe. Así que en ese juzgado el juez delibera, y entonces dice: bien, vista la evidencia, lo que era y ahora soy, visto las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que hemos pasado por la profundidad de tener una chancla en la muerte, un pie en el problema, un pie en la dificultad, un pie en lo emocional, un pie en el suicidio, un pie en la desesperación, pero en el otro tenemos la palabra. Así que deja que Él te empuje y te balance hacia la vida,
Y entonces allí en ese salón, viendo todas las evidencias y escuchando la historia del testimonio de poder, finalmente el juez, el padre, autoriza que el que está allí para ser tutor vuelva hacia esos huérfanos, volverse hijos del Padre. Y entonces el juez se para y dice: yo soy el Padre, yo soy el que te ama, yo soy el que quiere estar contigo. Y tu testimonio puede hacer que otras personas puedan creer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús, entrega tu vida al Señor en este día. Prepara tu testimonio. Sigue sanando ahí en tu cama. Sigue teniendo un tiempo de reposo, que muy pronto Dios va a usar tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Te adoramos, Señor. Creemos en tu palabra. Creemos en tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos. Al enemigo de la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Amén. Veo señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? Vengan ante él sus hijos. Por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Gracias, Espíritu Santo, te damos en esta tarde. Tomamos la palabra, Señor, y que a partir de este mensaje pueda haber muchas historias que se vuelven testimonios de poder, para que otros crean, para que otras personas sepan que hay un camino hacia el cielo, el único, y no es la religión, no es la tradición, no es que siempre lo hemos hecho así, es que es lo que mi abuelita hacía. No, el único camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo. Su testimonio es suficiente para que todo el que cree se convierta. El testimonio de Lázaro ayudó para que muchos se conviertan, y tu testimonio hará que tal vez muchos, algunos, ojalá todos, puedan entrar en la palabra, en el reino, en la salvación de Cristo Jesús. Anímate con estas palabras, sigue adelante, mantente firme, deja que Dios te establezca, te fortalezca y te afirme, y que todos los enfermos, nuestra oración es que todos los que están pasando enfermedad sean sanos, los que están pasando escasez sean prosperados, pero más que nada que el testimonio te lleve a vivir una vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.
Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el martes. PDB Kids a las 12:30. Vamos. Gracias, Señor. La cruz me justificó.